Bueno, ya saben ustedes que dentro de la multitud de causas judiciales que tiene el Partido Socialista, pues hay una que hasta cierto punto fue sorprendente. Toda la movida de Plus Ultra, que al final terminó derivando en la imputación de Zapatero, el hallazgo de las joyas, pues, hombre, yo creo que nos cogió a todos un poco con el pie cambiado. Ninguno esperábamos que estallara la corrupción por ese lado con tanta virulencia. Y con respecto a ese tema, pues no hay noticias, salvo que se está a la espera de que la UCO elabore un informe detallado sobre el capital venezolano que se ha movido en Plus Ultra. Pues de momento no hay más noticias. Zapatero sigue sin dar ningún tipo de explicación sobre el origen de sus joyas. Y bueno, pues a la vuelta del verano vamos a ver qué sucede. Hay otro caso interesante que es el de la cloaca del Partido Socialista. Están por un lado los casos de corrupción pura y dura, donde hay 200.000, que si los hidrocarburos, que si Aldama, que si Ábalos, que si Coldo, que si Cerdán. Tenemos de todo ahí. Está el caso de Plus Ultra y Zapatero y está el caso de la cloaca del PSOE, esa cosa que pusieron en marcha para tratar de evitar que la justicia avanzara en sus pesquisas sobre la corrupción del partido y sobre la corrupción de la familia de Sánchez. Y pues el PSOE puso en marcha una cloaquilla dirigida por Cerdán, por Leire Díez, donde estaba también Juan Manuel Serrano, el amigo de Sánchez, al que puso a arruinar correos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha habido un movimiento curioso que me gustaría saber si doña María Jamardo me lo puede aclarar. Esa causa la lleva en la Audiencia Nacional el juez Pedraz, con la UCO. Y resulta que había otra causa, supongo yo que derivada de alguna denuncia que alguien presentara en un juzgado de Madrid, el de instrucción número 9, creo recordar, que lo lleva el juez Zamarreño, que es un juez que al menos en tiempos militaba en Jueces para la Democracia. Y Zamarreño se estaba negando a soltar la causa para que la asumiera Pedraz. Y ha habido ahí un rifirrafe y al final Zamarreño ha tirado la toalla y toda la causa pasa a la Audiencia Nacional, ¿no? Así es, Arturo Zamarriego. Zamarriego, perdón. Que es el titular, efectivamente, de la instrucción número 9 de Plaza de Castilla. Este juez es el primero que empieza a conocer de las cloacas socialistas, lo que se llama el caso Leire Díez, que afecta inicialmente a Leire Díez, a Javier Pérez Dolcet, el empresario que la acompañaba en todas sus andanzas, el periodista que estaba implicado en las cuestiones relativas a esas cloacas o esas presunta guerra sucia del Partido Socialista, Pérez Rusiñol, y que empieza a analizar a raíz de la denuncia que provoca o que presenta dentro de la propia fiscalía el fiscal, Ignacio Stampa, que grabó, recordemos, los encuentros que mantuvo con la señora Leire Díez, en la que le prometía volver a anticorrupción, de donde él fue apartado o purgado, para ser más exactos, en la causa que se seguía con los audios de Villarejo contra Podemos y todas estas cuestiones, porque pues hubo una represalia contra él en la que pues se le abrió un expediente interno sin motivación, que se alargó además deliberadamente para que no pudiese optar a la renovación de esa plaza en anticorrupción. Vamos, que cayó en desgracia de la mano de Dolores Delgado, cuando era fiscal general del Estado, y de su entonces lugarteniente, posteriormente fiscal general a su vez, inhabilitado por revelación de secretos, que ya tiene delito en una Fiscalía General del Estado que está para defender la legalidad, Álvaro García Ortiz, que fue el muñidor de toda aquella operación contra el fiscal Stampa, que por cierto ha ganado todas las causas. Se inició tanto desde, demandas, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal en el Tribunal Supremo por estas maniobras, ¿no? Entonces, Ignacio Stampa es tocado por un empresario que no tiene nada que ver con la trama, que le dice: oye, pues hay un compañero empresario y una periodista que quieren hablar contigo, quedar contigo y demás. Y cuando él se reúne
precisamente porque venía de la mano de una persona que él, bueno, pues le tenía una cierta fiabilidad, se reúne con Javier Pérez Dolcet y con Leire Díez. Y cuando empieza a escuchar las cosas que le proponen, si tú nos das información contra tu jefe Alejandro Luzón, que es el fiscal anticorrupción, que como sabemos está dando la batalla, ¿no?, en la lucha contra las tropelías del gobierno, en distintas causas, que además, a pesar de cumplir las órdenes que jerárquicamente está obligado a hacer para no dar ni una sola excusa que les permita, ¿no?, quitárselo de en medio, tuvo que mantener la acusación sobre Aldama, pero al mismo tiempo informó al órgano enjuiciador de que estaba a favor de aplicar, ¿no?, una especie de premio de beneficio al delator del caso, a Víctor de Aldama, por su inefable contribución a esclarecer todo lo ocurrido y a poner la responsabilidad sobre quien correspondía, en este caso Ábalos y Koldo, y que sigue cooperando además con el Ministerio Público. Pues si tú nos facilitas información sucia, turbia de este señor, vamos a hablar para que tú vuelvas a anticorrupción por la puerta grande, reparar ese error histórico que tuvimos contigo. Entonces, como Ignacio Stampa grabó esas conversaciones y le sonaron aquí hay algo que me huele mal, turbio, las presentó en varias ocasiones a la Fiscalía Provincial de la que él depende, y adicionalmente esto se judicializó en este juzgado número 9 de Arturo Zamarriego. ¿Y qué pasa? Que cuando se abre la segunda derivada de las cloacas socialistas, que afecta o que atañe al juez Pedraz, que por turno le compete conocer de esta causa de las cloacas socialistas, donde ya hay otros implicados, como son los abogados que están ahora mismo siendo investigados por estas cuestiones, y ya se amplía el cerco. Claro, la Audiencia Nacional dice: usted, que tiene una serie de diligencias practicadas y que ya ha practicado una serie de pruebas y que tiene información que podría ser complementaria o que podría ser útil a la causa que yo estoy gestionando en la Audiencia Nacional, lo lógico es que usted me la acumule a mí, que soy el Tribunal Superior. Y es verdad que Zamarriego se resistió. Hasta en 3 o 4 ocasiones, quiero recordar 3 seguro, Pedraz instó a Zamarriego de una u otra manera, de manera formal, ¿no?, que por favor elevase esa causa, que se inhibiese y demás. Y se resistió un poquito, pero bueno, no ha quedado. ¿Y por qué? ¿Por qué se resistía? ¿No? Pues yo no sé si porque quería dejar morir el asunto, porque quería que hubiese alguna zona. De hecho, no ha admitido el volcado del móvil de Ignacio Stampa, que entregó una copia de, digamos, el contenido, ¿no?, de su terminal, digamos, la transcripción de su terminal, de esas conversaciones que él mantuvo, en las que se reflejaba cómo hubo una especie de intento de soborno si él conspiraba contra su jefe, más o menos. Pero nadie le ha autorizado todavía, veremos ahora qué hace Pedraz en esta nueva fase en la que ya él se hace cargo de todo, nadie le ha pedido que entregue el contenido literal, digamos, de su móvil para cotejar, o que pues se le pueda verificar que efectivamente eso corresponde con una conversación que no ha sido manipulada. Es decir, todo este tipo de cosas que son tan relevantes para que luego las pruebas no resulten nulas o no se puedan despreciar, ¿no?, o menospreciar en una causa judicial futura. Bueno, ahora ya Pedraz asume las competencias totales y se va a unificar esa investigación, que era lo lógico, ¿no?, que estuviera, ¿no?, dispersa en 2 juzgados distintos, sobre todo cuando uno es superior al otro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Una de las posibilidades que hay ahora, que se planteaba sobre la mesa se ponía sobre la mesa en cuanto saltó la noticia de que Zamarriego finalmente se inhibía en favor de Pedraz para unificar la investigación, pues una de las posibilidades es que a lo mejor resulta que vemos la imputación del Partido Socialista como organización. Ya saben ustedes que si alguien intenta imputar a Pedro Sánchez, entonces hay que pasar por un suplicatorio, mandarlo al Congreso. Sin embargo, para imputar al Partido Socialista como organización no hay suplicatorio que valga. El juez puede proceder a imputar al partido, y la verdad es que sería igual de demoledor que si imputan al secretario general del partido, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de cualquier observador objetivo y normal, sí.
En el caso de los socios de gobierno, yo creo que volverán a insistir en que la única imputación que podría hacer caer la legislatura de Pedro Sánchez y por lo tanto sus apoyos al Ejecutivo sería la imputación del Partido Socialista, no en una guerra sucia que ellos dirán que es dudosa, que sino en un Es intento infinitamente más grave Sí, que la por corrupción. supuesto, por eso digo que para un observador normal, no adoctrinado, no interesado, es decir, para cualquier español de a pie, esa sería la línea roja infranqueable, pero en este caso estoy segura de no equivocarme cuando digo que es solamente la imputación del Partido Socialista por una presunta financiación irregular que se va a demorar un poquito más en el tiempo sería lo que haría caer esos apoyos y por lo tanto terminaría de manera anticipada con la legislatura, que en cualquier caso está en los puestos de salida, ¿no? En la espita de salida, y que ya no queda tampoco mucho más camino que recorrer, porque a partir de ahora prácticamente todo va a ser pre-campaña para unas generales que más pronto o más tarde van a llegar. Yo ahora ya, en cualquier caso, y cuando convoque Pedro Sánchez elecciones, ya no hablaría de adelanto electoral, porque en realidad es que está obligada a convocar. Sí, la legislatura está acabada, está amortizada, y los socios de gobierno van a tragar con lo que sea, y me atrevería a decir que incluso una posible imputación hasta de Pedro Sánchez. O sea, sí, les daría igual. Les daría igual, porque en cualquiera de los casos pues se habla de lawfare, de que, bueno, pues todo, cualquier cosa, mientras que no llegue la derecha, la ultraderecha y la derecha extrema y la... O sea, si es que les da igual. Y lo que es peor, o sea, es esa parte del arco político y parlamentario, pero lo que es peor, una parte muy importante del electorado que sigue encuesta tras encuesta apoyando a un partido socialista que, caiga lo que caiga, no hay un desplome en los sondeos, ni mucho menos. O sea, sigue teniendo un sol electoral que es alucinante. Desplome hay, lo que pasa que no tanto como nos gustaría ver. Claro, ¿no? un partido... Que todavía tenga 100 escaños. Un partido en esas circunstancias, en cualquier democracia normal, pues estaría o extraparlamentario o con 10 diputados. El Partido Socialista está todavía en disposición, fíjese lo que le digo, de disputar el poder, no ya ganar unas elecciones, que no las ha ganado las últimas, pero de disputar el poder y, bueno, pues de la manera que sea, bueno, y estamos viendo, ley de nietos, etcétera, etcétera, intentar hacer enjuagues para conservar el gobierno. Es alucinante. A mí, el pueblo español, la verdad es que me sorprende cada día que con la que está cayendo el Partido Socialista y sus socios lo bajen de una cantidad que esté muy por encima de los 100 diputados. A mí me sorprende y me decepciona y me asquea bastante. O sea, me hace plantearme en qué sociedad estamos y en qué país estamos. O sea, vamos a ver. Es que aquí habría que preguntarse qué responsables ha habido más allá de Sánchez. Sánchez, pues es un desastre absoluto, pero es que tiene a su alrededor un partido que se ha ido trufando de corrupción a lo largo de los años y donde ningún socialista se atreve a alzar la voz, porque como alce la voz le dice, tú a callar, que tienes colocada a tu prima en no sé dónde, a tu hermano en no sé dónde, a tu amante, tal, y además que te has choriceado no sé qué, que lo sabemos. O sea, no hay ningún socialista que se atreva a levantar la voz. El único que levanta un poquito y, en fin, simplemente hace cucú y se vuelve a esconder es Paje. Lo demás, pero porque tiene cero que cuidar pelotero. También su electorado. O sea, porque sabe que si se ponen, si no se pone de perfil, como se pone a veces, tiene perdidas sus elecciones en Castilla-La Mancha. Sigamos con es ese postureo. Pero sigamos nada más. con responsables. ¿Qué decir de la prensa que ha estado contemporizando con Sánchez? Cuando no, por supuesto. Cuando no pasándole la mano por el lomo. Bueno, ¿qué vamos a decir de la prensa que se dedicaba a jalear a Zapatero? Al tío que es un presunto ladrón que nos tiene que explicar de dónde han sacado las joyas. Si es que tenemos una
clase dirigente, incluyendo ahí a la clase periodística, que es de asco. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Cómo va el elector a tener datos que le permitan tomar decisiones informadas si quien tiene que informarle es, pues también es del parte de la rueda de la corrupción, ¿no? Está claro. Y eso se retroalimenta, porque si no, estamos viendo en las últimas semanas fichajes de una nueva televisión que tal, y ¿quiénes son? Pues el marido de no sé quién, el novio de no sé cuál. Bueno, pues hay que montar un chiringuito para... Si en el hipotético caso de que el señor Sánchez, que efectivamente se va a quedar en la oposición, o sea, va a ser inédito que un presidente que pierde el poder se quede en la oposición, y lo va a hacer, seguro, a la espera de poder ¿Que se volver. va a quedar en la oposición? Seguro. ¿Sánchez? Seguro. Ni de seguro. palo. Sánchez se va a algún puesto internacional. A ser posible con pasaporte diplomático para que no puedan extraditarle. Yo creo que le gusta tanto el poder, pero el poder y el poder en España. O sea, porque irte a un puesto más o menos representativo en un órgano internacional del que seguramente no tengan idea de cómo llevarlo, pues no tiene la emoción y la adrenalina de llevar un gobierno como es el de España y todos esos tejemanejes. No veo al personaje quedándose en España después de las siguientes elecciones. ¿Usted? Pues yo lo veo cada vez más por una ¿Ah, sí? sencilla razón. Sí, porque yo creo que 2023 fue una moneda al aire para Pedro Sánchez. Podía caer cara o cruz. Él sabía que iba a caer más de cara. Por eso convocó el 23 de julio de 2023. Como efectivamente acabó sucediendo, la izquierda, que no estaba tan aglutinada o tan fagocitada por el Partido Socialista, tuvo la opción de sumar esa aritmética en la que incluyeron a dos partidos de extrema derecha, no se nos olvide, el Partido Nacionalista Vasco y Junts de Puigdemont, que son extrema derecha. Pero ahora ha cambiado bastante el paradigma. Es verdad que el Partido Socialista mantiene un suelo electoral desastroso históricamente hablando, porque no ha ganado ninguna de las últimas elecciones que se han convocado, y esto hay que repetirlo sistemáticamente. Pedro Sánchez ha perdido todas las elecciones, hablo en clave autonómica, municipal e incluso generales, porque perdió las últimas generales de 2023 de manera estrepitosa, pero ha conseguido mantener, digamos, un suelo electoral que es un espejismo gracias a comerse a la izquierda más radical en la que se ha convertido el Partido Socialista de su mano, de la mano del sanchismo, que es la etapa ya de degradación máxima del PSOE en nuestro país, con Podemos y Sumar absolutamente desaparecidos, ¿no? Y con PSOE, con Podemos y Sumar, estamos hablando de que dentro de Sumar entran distintas confluencias, ¿no? Entre las que está pues la tradicional Izquierda Unida, que soporta todavía el peso en algunos territorios en los que van arañando algún escaño, pero que es un fracaso absoluto. Junts ha roto la legislatura, no quiere saber nada de Sánchez, entre otras cuestiones porque tiene una situación muy problemática a nivel partido, tanto desde el punto de vista del liderazgo, con Puigdemont prófugo de la justicia, que sigue teniendo que estar fuera de España, porque yo ya lo dije en su día, lo denostaron y lo despreciaron, pero el Supremo es el que tiene la última palabra en la aplicación de la ley de amnistía, aunque efectivamente el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es otra cuestión de la que podríamos hablar largo y tendido, dijese que la amnistía no incumple con los márgenes del derecho comunitario, que es un tema. Otra cuestión es que dentro de nuestro país el que tiene que aplicar la extensión de esa norma, y también lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el mismo que dijo que no había incompatibilidad con el derecho comunitario, que en definitiva la interpretación y aplicación de la norma en sí no le compete a él, sino al Estado que tiene esa ley en vigor, pues sigue sin poder volver, ¿no? Y adicionalmente con la presión de la espada y la pared entre Esquerra y Alianza Catalana, que están destrozando políticamente a Junts y su espectro electoral. Entonces, en esta tesitura estamos viendo que las encuestas, con independencia de los resultados de esa especie de monstruo híbrido de Pedro Sánchez,
devorando a sus hijos políticos, que son la izquierda radical, y ocupando su espacio, algo inaudito en democracia, porque el Partido Socialista nunca había estado en ese espectro electoral, pues vemos que PP y Vox aglutinan 210 escaños. Esto es según las encuestas, es decir, nunca en la historia de la democracia el bloque de derechas había aglutinado semejante resultado tan atronador desde el punto de vista de resultado factible. Precisamente en 2023 se subestimó el resultado que obtuvo Vox y que llevó al Partido Popular a quedarse a las puertas, junto con el partido de Santiago Abascal, de poder gobernar el país, ¿no? Esto yo creo que está superado, y que efectivamente el votante de derechas ya ha asumido que evidentemente no va a haber una mayoría absoluta ni de uno ni de otro, que están destinados a entenderse, y que ese entendimiento ha funcionado bien en millones de ejemplos previos, como las autonomías. Ya no hablamos de municipios o política local, sino de autonomías en las que nadie se ha comido a los niños, descontado. Nadie ha encarcelado a los homosexuales, nadie maltrata a las mujeres ni les roba derechos a los trans. Es decir, o sea que vamos, que todo lo que era ese paradigma de les van a quitar las pensiones, que era antiguamente el mantra que agitaba, ¿no?, la izquierda para asustar a los pensionistas que votaban y que no votasen al Partido Popular, pues ya ha quedado totalmente denostado, y creo que Partido Popular y Vox tienen claro que su objetivo es un gobierno conjunto. Ya veremos en qué términos y con qué condiciones, pero que el Partido Socialista, movilizándose la izquierda como se movilizó en 2023, tiene un escenario que es mucho peor que en 2023. ¿Y entonces por qué deduce usted que después de las elecciones Sánchez se quedaría en España? Porque yo coincido con lo que usted está diciendo. Porque ha caído en desgracia europea desde hace tiempo, y la posición en la que Ursula von der Leyen lo tenía como niño bonito de la política europea, ha quedado desdibujada por muchas razones. Ahora es un paria al que llaman paria. Exacto, sí. Donde además se atreven a decir que van a cerrar el espacio Schengen 3 o 4 países de la Unión Europea en cuanto sucede lo de Ceuta, que no pinta absolutamente nada, que se ha ido del eje en cualquier hecho, ¿no?, relevante, que se ha quedado solo en el reconocimiento de Gaza, de Palestina como Estado, con 2 o 3 que le han seguido, pero que no ha sido una respuesta mayoritaria. Es decir, Ursula von der Leyen ya no tiene a Pedro Sánchez bajo su ala protectora, ya ha quedado denostado. Pero le quedan muchas agencias de la ONU. Fíjese dónde está intentando colocar a Yolanda Díaz. Claro. Y para eso riega de pasta la Organización Internacional del Trabajo. Fracaso absoluto, porque entre otras cosas Yolanda Díaz no habla ni siquiera inglés. Con lo cual es que, vamos a ver, vamos a ponernos en el mood de que Yolanda Díaz fuese la mejor candidata posible para ocupar ese puesto de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Por trayectoria, por especialización en derecho laboral, vamos a ponernos en esa tesitura. Mire, en España todavía hay una parte de la población y algunas generaciones a las que no hablar inglés le parece, bueno, un tema menor, ¿no? Fuera de España, no hablar inglés es como, mire, esta señora no sabe leer y escribir, pero lo hace muy bien, ¿eh? Vamos a ponerla aquí en este puesto, tal. Entonces, que se ríen en tu cara, porque si no sabes hablar inglés, es como si te dicen, mira, esta señora que es muy mona, que se hace muy bien las ondas al agua y que lleva unas mechas maravillosas y además tiene un estilo estupendo desde que llegó a ser ministra de Trabajo, no sabe hablar inglés, pero oiga, mira qué imagen tiene Yolanda Díaz. Oye, es que es una señora, ¿sabes?, una marquesa de izquierdas. Qué bien, ¿no? O sea, que concita. No, oiga, es que se ríen en su cara. Que es como si le estuvieras diciendo que ponemos a esta analfabeta aquí, que no sabe hacer la O con un canuto, pero no se preocupe porque da muy buena imagen. Es que les importa una higa en la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, pero bien que está regando Sánchez con millones a la Organización Internacional del Trabajo. Pero, insisto, Sánchez solo podría tener una opción internacional en algún chiringuito siempre y cuando la tendencia de la extrema izquierda internacional, y hablo con ello especialmente la latinoamericana, con el tema de la internacional socialista, en la que invirtió tantos recursos, que ahora sospechamos que Zapatero regó con dinero y contactos presuntamente delictivos, que le reportaron una serie de beneficios que no eran exclusivamente de lobby, sino otras cuestiones y demás, tuviese alguna oportunidad. Pero ya estamos viendo como la izquierda latinoamericana o hispanoamericana
semana está cayendo de manera estrepitosa y se van sucediendo los éxitos de la derecha en Colombia, en Argentina, es decir, el paradigma ha cambiado, o sea con que lo cual no lo tiene asegurado. No lo tiene tan claro. Bueno, vamos a ir a conocer la opinión de los oyentes, pero antes permítanme pues un consejo publicitario y permítanme también una noticia curiosa. En los últimos 2 meses, 2.500 chinos se han ido de España, según el Instituto Nacional de Estadística. Cuando se produjo una salida de chinos anteriormente fue precisamente al inicio de la pandemia. Yo me preguntaría por qué se están yendo. Si se van es porque 1, o se avecina jaleo aquí, o 2, se avecina una crisis económica de caballo, o 3, pues la cosa se ha puesto tan chungalay en España que consideran que es mucho menos arriesgado invertir en otros sitios como, pues no sé, Ruanda, Zimbabue y cosas por el estilo. Bueno, ¿tienen ustedes en su comunidad algún problema de tesorería, algún problema con las cuentas que no cuadran, algún problema de desconfianza de los vecinos con esas cuentas? Bueno, pues solventen el problema, que cuando hay la convivencia entre personas pues puede ser maravillosa, pero a veces puede generar tensiones, y cuando hay algún tipo de tensión, pues si el tema económico no está claro en la comunidad de vecinos, pues siempre se enconan esos rifirrafes. ¿Para qué tener ese tipo de desagradables situaciones? En Audita tu Comunidad auditan la situación económica y de gestión de la comunidad, detectan en qué sitios se puede mejorar, detectan qué puede hacerse para que las cuentas vuelvan a cuadrar, para que el dinero no falte, y por solo 100 euros le dan a usted un informe personalizado, concreto, diciendo dónde hay que actuar. Si tras la auditoría no encontrarán ningún tipo de potencial mejora, no tiene usted que pagar nada. Pues, oiga, ¿a qué espera? Haga que auditen su comunidad para ver pues dónde pueden ahorrar y para ver cómo pueden cuadrar mejor las cuentas. ¿Cómo pueden ustedes hacerlo? Pues llamando al 632-124-963, 632-124-963, o solicitando información sin compromiso en auditatucomunidad.com. Recuerden, por solo 100 euros tienen ustedes una auditoría personalizada de su comunidad, sin cuotas, sin compromisos posteriores. Y encima, si en esa auditoría no se detecta ninguna potencial mejora, pues tampoco tienen ustedes que pagar nada. Audita tu comunidad. Soluciones reales para comunidades responsables. Don Eric Gutiérrez. Don Luis. Cuénteme, ¿qué dice la gente? Pues don Luis, les preguntábamos a la gente, a los oyentes de Mañanas en Libertad, si creen que mañana habrá otro intento de invasión de Ceuta. Recordemos que supuestamente, según los influencers marroquíes, desde prácticamente que finalizó entre comillas esa invasión a Ceuta, se lleva hablando de que va a haber otra nueva invasión el 15 de agosto. Y ha llegado ese día, es mañana, y queremos saber pues, qué opinaban, ¿no? Si va a haber otro intento de invasión a la ciudad ceutí. Dábamos 4 opciones: sí, no, no lo sé o no me importa. Ha ganado don Luis con el 48%, digamos, más o menos la mitad de la gente, que sí, la gente cree que sí que va a haber mañana otra invasión. Efectivamente, aunque en comentarios ahora lo veremos, nos dicen que igual de otra manera, más teatralizada, más organizada, bueno, aunque la otra ya estuvo organizada, pero de otra manera, don Luis. El 26% de la gente ha votado que no. Digamos que un cuarto de los oyentes de Mañanas en Libertad que han votado en la libre encuesta creen que no vamos a ver nada el día de mañana y que todo lo que se ha hablado durante estos días pues va a quedar en agua nada, de borrajas, como se suele decir. O en una escenificación sin consecuencias. Efectivamente. Una de cada 4 personas confían en ello, bien. Efectivamente. Y después, el otro cuarto que queda ha votado no lo sé, porque el 23% de la gente no lo tiene claro, no sabe muy bien lo que va a pasar. Yo me incluyo, don Luis, llevo pensándolo un rato, pero la realidad es que no tengo ni idea de lo que va a pasar, porque un rato pienso
que sí, otro rato pienso que no, otro rato pienso que no tengo ni idea. Entonces he decidido votar por el no lo sé porque tengo dudas, he de decir. Y con el 2% solo, como digo, solo el 2%, no me importa. La gente, evidentemente, pues este tema, los oyentes de este programa, pues sí que les importa, aunque... Esos son los afiliados del PSOE que nos escuchan, ¿no? Yo creo que sí les importa también a los afiliados del PSOE, para otras razones, porque les viene bien por otros motivos, pero yo creo que importarles sí. Yo creo que es gente que se ha equivocado, Luis, que iba a darle a no lo sé, o le iba a dar así o a no, y pues le ha dado a no me importa. Recordemos que es una opción que a doña Carmen Carbonell no le gusta nada, porque dice que estas cosas tienen que importar a la sociedad. Le leo algún comentario, don Luis. Por ejemplo, nos dice un afiliado al PSOE, diría yo, Sánchez dimisión. Todos los días están entrando invasores, sin control de fronteras no hay libertad, Ceuta lo está sufriendo. Hay muchos comentarios en de esta manera, don Luis, que nos hablan de que, bueno, que la invasión, sea el 15, haya sido finales de julio, o sea cuando sea, constantemente no paran de llegar ese goteo de inmigrantes a las ciudades, a Ceuta y a Melilla, y en general a la península ibérica también. Nos dice Mazelmain, ni siquiera es necesario que haya otra invasión masiva para que sigan entrando invasores, delincuentes y aspirantes a vivir del contribuyente español. Lo que le decía don Luis, que la gente pues ya quita el foco de esas grandes invasiones, podríamos decir, y lo pone en ese goteo constante de llegadas. Nos dice Fabindi, dice, yo creo que no, cualquier día menos mañana, que me ha parecido también muy interesante, que bueno, que hayan puesto el foco en el 15, pero que realmente no sea el 15, sea el 23, que igual no está tan... Sí, un poco lo que dice doña María, que nos fijamos en el 15, pero que en realidad esto... Es que las cortinas de humo, don Luis, es la especialidad últimamente del gobierno español. Le leo un comentario más. Manales nos dice, si perdemos Ceuta y Pedro Sánchez no pierde su puesto, España no tiene salvación.